Una voz pequeña susurró con cuidado. Hay una cámara oculta en tu oficina. Ese fue el momento en que Eli, un millonario de 30 años, descubrió que alguien lo estaba espiando. ¡Hey tú! ¡Sí tú! ¿Ya te suscribiste? Si no, este es tu momento. Aquí no vienes a ver videos, vienes a sentirlos. ¿Qué esperas? Hoy es gratis. Ahora, disfruta el relato. Isa Monroe tenía solo 8 años, pero ya había aprendido a guardar silencio y observar con atención. En cada uno de los 3 hogares de acogida donde había vivido antes de llegar a este, su habilidad para leer a las personas había sido su escudo. Sabía distinguir quién decía la verdad y quién escondía emociones tras una sonrisa falsa y ojos fríos. En ese instante, se encontraba en el marco de la puerta de la oficina de Eli, su padre adoptivo, examinando todo con cuidado. Eli estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, completamente inmerso en su trabajo. La luz azulada de la pantalla de su computadora iluminaba su rostro concentrado. Los rayos del sol de la tarde entraban a raudales por las grandes ventanas, pintando sombras alargadas sobre los dispositivos tecnológicos que llenaban la habitación, vibrando con el pulso de un corazón digital. Aunque para el mundo, Eli Monroe era un genio que había construido un imperio en ciberseguridad y acumulado una gran fortuna, para Isa seguía siendo un extraño. Un hombre que, a pesar de haberla adoptado, mantenía cierta distancia. Sus manos se deslizaban velozmente sobre el teclado mientras discutía por teléfono con sus colegas sobre algoritmos y sistemas de protección. Isa lo miraba, intentando encontrar algo más que ese hombre eficiente y distante que le daba todo, pero que aún no lograba conectar con ella. Desde que había llegado a vivir a esa enorme casa en las afueras, hacía ya 6 meses, Isa se sentía como una invitada temporal, una sombra que podía desaparecer en cualquier momento. Eli le ofrecía una habitación hermosa, acceso a las mejores escuelas y una cantidad de juguetes que superaba todo lo que Isa podía imaginar. Pero todo ello era entregado con la misma precisión y frialdad con la que él gestionaba sus negocios. ¿Con intención? Sí, pero sin el calor de un verdadero cariño. Isa jugó con el marco de la puerta mientras reunía el valor para hablar. Había algo que necesitaba contarle, algo que había visto y que le oprimía el estómago con ansiedad. Cada vez que intentaba abordar temas serios con Eli, sentía que él la miraba, pero no la veía realmente, como si fuera otro problema a resolver con dinero y estrategias, no con corazón. La llamada de Zoom seguía en curso. Eli explicaba a ejecutivos, sin rostro, detalles sobre cortafuegos y protección de datos, mientras Isa se balanceaba de un pie a otro, esperando ser notada. Llevaba allí parada más de 10 minutos, hasta que algo dentro de ella la impulsó a dar un paso adelante. ¿Quieres saber qué pasó después? Sigue atento a la historia. No supo de dónde sacó el valor para hacerlo. Quizá fue la manera en que la luz de la tarde se reflejaba en un pequeño objeto negro, oculto detrás del cuadro con marco dorado, que Sabrina le había regalado a Eli apenas un mes atrás. O tal vez fue el eco en su mente de la voz de su madre, recordándole que la verdad siempre debe primar sobre la cortesía. O simplemente, quizá los corazones de 8 años guardan secretos que las mentes de 30 han olvidado. Isa avanzó con determinación hacia la silla de Eli y le dio un suave tirón en la manga de su camisa. Sin levantar la vista, Eli levantó un dedo, señal universal de los adultos para decir, «Espera un momento». Pero Isa ya no estaba dispuesta a esperar más. Esta vez tiró con más fuerza. «Un segundo, cariño», susurró Eli, aún absorto en la pantalla. Pero Isa no quiso esperar más. Se inclinó y susurró al oído de Eli las palabras que cambiarían todo. «Hay una cámara en tu oficina, pero no es tuya». El impacto fue inmediato.
como una descarga eléctrica. Los dedos de Ellie se quedaron paralizados sobre el teclado. Su cuerpo entero se tensó, como si un rayo le hubiera atravesado. En la videollamada, los ejecutivos seguían hablando sobre proyecciones trimestrales, pero Ellie ya no escuchaba nada, salvo el eco de esas palabras, pronunciadas por aquella niña a su lado. «Señores, debo devolverles la llamada», dijo de repente, cortando la reunión sin dar más explicaciones. El silencio llenó la habitación, roto solo por el zumbido de los aparatos electrónicos y el latido acelerado del corazón de Ellie. Por primera vez desde que Isa llegó, él la miró de verdad. Sus ojos marrones, antes calmados y atentos, ahora brillaban con una urgencia que no había mostrado antes. «¿Qué dijiste?», preguntó, aunque la había oído claramente. «Hay una cámara en tu oficina», repitió Isa, señalando el cuadro sobre la estantería. «Está oculta detrás del marco dorado. La he visto parpadear por las noches, cuando no estás». Ellie siguió la dirección de su mirada hasta la pintura al óleo, un paisaje romántico de colinas y flores silvestres que Sabrina había insistido en comprar para él. «Para alegrar tu espacio de trabajo», le dijo con esa sonrisa que a él le resultaba devastadora. Todo hombre exitoso necesita un toque de belleza a su alrededor. La boca de Ellie se secó mientras las piezas empezaban a encajar con precisión quirúrgica. El interés repentino de Sabrina en su agenda, su hábito de organizar la oficina durante sus llamadas, la manera en que siempre sabía exactamente cuándo él se quedaría trabajando hasta tarde, llegando justo a tiempo con café y un beso. «¿Desde cuándo lo has estado viendo?», preguntó Ellie con voz baja, casi un susurro. «Desde que ella lo colgó», contestó Isa con simpleza. «Cuando no puedo dormir, uso mi tablet para escanear señales en la casa. Hay muchas cosas extrañas ahora, pero esta cámara es diferente. No está conectada a nuestra red». Ellie quedó paralizado al mirar a la niña que, con una sola frase, había trastornado por completo su mundo. En 6 meses compartiendo techo, pocas veces habían tenido una conversación auténtica. Había contratado niñeras de primera, la había inscrito en las mejores escuelas, y le daba todo lo que una niña pudiera desear. Pero nunca se había detenido a escucharla de verdad. Jamás imaginó que tras esos ojos atentos y silenciosos se escondía una mente lo suficientemente aguda para descubrir un equipo de vigilancia que él, experto en ciberseguridad, no había logrado detectar. El peso de la revelación se asentó en su pecho como un bloque de hielo. Si realmente había una cámara, si alguien los estaba vigilando, si Sabrina tenía algo que ver, justo en la computadora de esa sala estaba almacenado el prototipo del algoritmo de seguridad que Ellie desarrollaba, un proyecto valorado en cientos de millones. «Isa», murmuró, y por primera vez la vio de verdad, no como una responsabilidad ni una buena acción, sino como una persona, como alguien que quizás acababa de evitarle un desastre que él ni siquiera había anticipado. «Tenemos que hablar», añadió con firmeza. La confesión de Isa flotó en el aire, como el humo de un fuego que apenas comenzaba a prender. Ellie se apartó del escritorio, la mente acelerada por las consecuencias y posibilidades, mientras la niña que posiblemente acababa de salvar su imperio esperaba en silencio, paciente. «Muéstrame», dijo al fin. «Muéstrame todo lo que has encontrado». Por primera vez desde que llegó a su vida, Isa sonrió. No fue la sonrisa reservada y educada que mostraba ante los adultos, sino una sonrisa genuina. Alguien finalmente la estaba escuchando. Con decisión, recogió la tablet que había dejado en la mesa del pasillo. Sus pequeños dedos se movieron con sorprendente seguridad sobre la pantalla. Ellie la observó fascinado, aunque la ansiedad crecía en su interior, mientras ella navegaba por aplicaciones que él ni siquiera conocía. «Aprendí a usar esto viendo lo que tú haces», explicó. «Cuando el mes pasado configurabas el router,
Descargué este programa para entender por qué mi cuarto se sentía extraño por las noches. La pantalla de la tablet mostró un mapa de red que cubría toda la casa. Ellie reconoció sus dispositivos: computadoras, teléfonos, el sistema inteligente del hogar, cámaras de seguridad. Pero también detectó señales extrañas, desconocidas, que le hicieron sentir un frío indescriptible. «Mira», dijo Isa, señalando un grupo de puntos rojos. Estos aparecieron justo cuando Sabrina empezó a venir más seguido. Este es el que está detrás del cuadro. Este más pequeño, en la sala, dentro del florero de cristal que ella te trajo. Y este otro, deslizó la pantalla, está en tu recámara, en el buró. El mundo de Ellie se vino abajo en un instante. La mujer por la que sentía algo profundo, aquella a quien había imaginado pedirle matrimonio, resultó estar instalando micrófonos y cámaras por toda la casa. Cada conversación privada, cada llamada de negocios, cada instante íntimo, todo grabado y transmitido a destinos desconocidos. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó Ellie, sorprendido de que su voz sonara firme y controlada. «Desde hace 3 semanas», respondió Isa en un susurro. «He intentado decírtelo, pero...» Ambos entendían la razón de su silencio. Él había estado tan ocupado, tan atrapado en su trabajo y en la presencia fascinante de Sabrina, que no le prestó atención a lo que una niña de 8 años intentaba decirle. «Cuéntame sobre Sabrina», pidió Ellie. «¿Qué has visto que haga?». Isa adoptó una expresión seria, concentrada, esa misma que Ellie ya reconocía como señal de que estaba recordando cada detalle con precisión. Los niños en hogares de acogida aprenden a captar los matices que los adultos pasan por alto. Su supervivencia depende de ello. «Ella viene cuando no estás», comenzó Isa. «Tiene una llave, pero siempre finge sorpresa al verme, como si olvidara que yo vivo aquí. Dice que viene a limpiar o a organizar, pero en realidad no hace nada de eso». Las manos de Ellie se apretaron con fuerza. Había confiado en Sabrina dándole una llave 3 meses atrás, un gesto que le pareció lleno de significado y romanticismo. Ella había llorado al recibirla, diciendo que nadie antes le había demostrado tanta confianza. «Revisa tu oficina», continuó Isa. «No solo mira, también toma fotos. Tiene una cámara diminuta, más pequeña que un teléfono. La vi tomar fotos de documentos en tu escritorio. Siempre los deja en el mismo lugar». «¿Algo más?», preguntó Ellie. «Me hace preguntas». La voz de Isa se volvió aún más baja. «Preguntas sobre tus horarios, sobre cuándo trabajas hasta tarde, sobre tus amigos. Lo hace parecer como si solo quisiera conocerme mejor. Pero los niños de acogida saben cuándo alguien está tratando de sacar información». Las palabras golpearon a Ellie con fuerza, como puñetazos. Cada charla casual, cada pregunta aparentemente inocente que Sabrina le había hecho sobre su trabajo, sus relaciones y sus rutinas, todo había sido parte de un plan para obtener información. Y Sabrina había estado usando a Isa, una niña de 8 años, ya marcada por el abandono y la traición de los adultos, que debían protegerla, como una fuente sin saberlo. «Hay algo más», dijo Isa, mirándolo fijamente a los ojos. «Creo que alguien la está ayudando». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ellie, tenso. «Miles viene a veces cuando tú estás de viaje. Él y Sabrina se reúnen en tu oficina. Susurran, miran papeles juntos. La semana pasada escuché a Miles decir algo sobre asegurarse de que el calendario coincidiera con el lanzamiento del producto. Miles Wren, el director financiero, uno de sus amigos más cercanos. Habían levantado la empresa desde cero, compartiendo sueños, luchas y victorias. Si Miles estaba involucrado. La mente racional de Ellie luchaba por rechazar las palabras de Isa. Eran acusaciones increíbles contra personas en las que confiaba. Personas a las que amaba. Pero la evidencia no dejaba lugar a dudas. El sofisticado equipo de espionaje que Isa había descubierto en cada rincón de la casa era irrefutable.
Isela, dijo con voz cuidadosa, ¿por qué no me preguntaste directamente sobre estos dispositivos? ¿Por qué investigaste por tu cuenta? Isa bajó la mirada hacia su tablet, de repente pareciendo aún más pequeña. Porque los adultos casi nunca creen a los niños, especialmente a niños como yo. Y porque hizo una pausa, luchando con sus propias emociones. Pensé que tal vez tú ya lo sabías, que era parte de tu sistema de seguridad y que yo estaba siendo paranoica. Ellie sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Esta niña, brillante y observadora, había cargado sola con ese secreto durante semanas, insegura si debía confiar en sus propios sentidos o en los adultos que la rodeaban. Había estado protegiéndolo sin que él lo supiera, y al mismo tiempo se protegía a sí misma del dolor de no ser creída. Te creo, afirmó Illy con convicción. Y siento no haberte escuchado antes. La sonrisa de Isa, esta vez, fue genuina y radiante. ¿Qué hacemos ahora? Por primera vez en 6 meses, Ellie la vio como algo más que una responsabilidad. La vio como una compañera, porque sus observaciones habían demostrado ser más valiosas que todo el equipo de seguridad que él había reunido. Su atención, su tecnología y su valentía habían destapado una red de espionaje que amenazaba con destruirlo todo. Ahora, dijo Ellie con determinación, descubriremos qué buscan exactamente y los detendremos. La confianza se construye en momentos como este. ¿Recuerda alguna vez en la que alguien te sorprendió con su sabiduría o su fuerza? La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, reflejando la carga de secretos que pesaban en la casa. Ellie pasó la noche mirando al techo, su mente girando entre posibilidades, mientras Sabrina dormía tranquila a su lado. Cada respiración de ella le parecía una mentira, cada gesto una traición. Isa lo encontró en la cocina al amanecer, con ojeras marcadas, removiendo sin ganas un café que no bebería. Ella ya estaba lista para la escuela, su mochila colgada del hombro, pero su mirada mostraba que no había dormido mejor que él. Necesitamos ayuda, dijo sin rodeos, sentándose frente a él. He estado dándole vueltas toda la noche. Si Miles está involucrado, no podemos confiar en nadie dentro de tu empresa. Y si Sabrina sospecha que ya sabemos algo, podría destruir las pruebas o desaparecer. Ellie quedó impresionado por la claridad con que Isa veía la situación. A sus 30 años, él había levantado un imperio multimillonario gracias a su visión estratégica y a riesgos calculados. Pero Isa, con solo 8 años y sin formación formal en negocios ni espionaje, había comprendido de inmediato el verdadero peligro. ¿A quién propones que pidamos ayuda?, preguntó con sincera curiosidad. Josephine, respondió Isa sin dudar. Ella lleva en tu familia desde antes de que la empresa existiera. Ve todo lo que sucede en esta casa, pero la gente la ignora. Isa hizo una pausa, mostrando inseguridad por un instante. Es la única adulta que realmente me ha escuchado. Josephine Chen llevaba 15 años como encargada de la propiedad Monroe, desde que los padres de Ellie la contrataron para cuidar la finca. Cuando ellos fallecieron hace 5 años, Eli la mantuvo en el puesto, en parte por lealtad y en parte porque su discreta eficiencia le permitía concentrarse en su trabajo. A sus 69 años, Josephine había sido testigo de 3 generaciones de Monroes, en sus triunfos y tragedias. Y, sobre todo, como Isa había dicho, era una de las pocas personas que veía a la niña como persona, no como un proyecto. Entonces será Josephine, decidió Eli. ¿Puedes pedirle que venga a la biblioteca después de la escuela? Dile que es urgente, pero no reveles nada por teléfono. Isa asintió, comprendiendo la gravedad de la situación mejor que muchos adultos. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Ellie. Su voz se volvió más pequeña y vulnerable, recordándole que todavía era una niña cargando un gran peso. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si Sabrina realmente te quiere y todo tiene otra explicación?
La pregunta de Isa revelaba tanto su inteligencia como su corazón. A pesar de toda la evidencia que había recopilado, aún albergaba la esperanza de estar equivocada. Anhelaba que los adultos en su vida fueran dignos de confianza. Deseaba que la familia que había encontrado fuera real y segura. «Entonces también resolveremos esto», respondió Eli con voz suave. «Pero Isa, hasta ahora tus instintos han sido infalibles. No dudes de ti misma ahora». Esa misma tarde, los tres se reunieron en la biblioteca de la casa de Eli, rodeados por estanterías que contenían décadas de conocimiento acumulado. Josephine escuchaba en silencio mientras Isa y Eli relataban sus descubrimientos. Sus manos curtidas descansaban tranquilamente sobre su regazo, y sus ojos, profundos y atentos detrás de sus gafas metálicas, no perdían detalle. Cuando terminaron, permaneció en silencio, procesando cada palabra. «He estado preguntándome sobre la señorita Sabrina durante semanas», dijo finalmente, con su característico acento preciso. «Hay pequeños detalles que no encajan. Sabe demasiado sobre tu empresa. Demuestra un interés inusual por tus amigos y socios. Y tiene una forma de observar a las personas cuando cree que nadie la está mirando». «¿Qué tipo de observación?», preguntó Eli curioso. «De la que mide y calcula», respondió Josephine. «Lo he visto antes en personas que no son lo que aparentan. Ella te estudia a ti, señor Eli. Estudia esta casa. Estudia tus rutinas. No es la mirada de alguien enamorado, sino la de alguien recopilando información». Isa se inclinó hacia adelante, ansiosa. «¿Has notado otras cosas también?». Josephine sonrió con afecto hacia la niña. «Tú lo ves todo, ¿verdad, pequeña?». «Sí, he notado otras cosas. Llamadas que hace desde su auto después de visitarte. La manera en que siempre está presente en tus llamadas de negocios importantes, aunque diga estar ocupada en otro lugar. Y ayer la encontré en la oficina de tu padre a las 6 de la mañana, supuestamente buscando un libro». «¿A las 6 de la mañana?». La voz de Eli se tensó. «Dijo que no podía dormir y quería leer algo, pero estaba junto a tu computadora, no cerca de los estantes, y se sobresaltó al verme, con expresión culpable». Un silencio denso se instaló entre ellos, mientras el peso de toda la evidencia se hacía sentir. Cada observación podría explicarse aisladamente, pero juntas dibujaban un cuadro de engaño y vigilancia sistemática. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?», preguntó Josephine. Eli notó que ya se había convertido en parte del equipo. Esa mujer elegante, con años de experiencia cuidando hogares y secretos familiares, estaba lista para ayudarlos a desenmascarar la amenaza. «Necesitamos pruebas», afirmó Eli. «Evidencia concreta que pueda sostenerse en un juicio o frente a las autoridades. Y tenemos que descubrir para quién trabaja Sabrina y qué es lo que realmente busca». «Puedo ayudar con eso», intervino Isa en voz baja. «Los dispositivos que ella instaló funcionan en ambas direcciones. Si logro acceder a sus señales, tal vez pueda rastrear a dónde transmiten, incluso interceptar la información que envían». Ambos adultos la miraron sorprendidos. Una niña de 8 años proponía realizar contraespionaje a nivel profesional. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó Josephine suavemente. Isa se encogió de hombros, sonrojándose un poco. «Leo mucho y te observo trabajar», dijo mirando a Eli. «Tus sistemas de ciberseguridad no son muy diferentes de las apps que usamos para monitorear el tráfico en videojuegos. Solo los adapté». Eli sintió un orgullo fugaz, seguido por una preocupación protectora. Las habilidades de Isa eran extraordinarias, pero seguía siendo una niña, una que ya había soportado demasiado. «No», dijo con firmeza. «Esto se está volviendo demasiado peligroso para que sigas involucrada». La expresión de Isa cambió. Sus ojos brillaron con la obstinada determinación que Eli ya reconocía como algo suyo. «Ya estoy involucrada. Fui yo quien descubrió todo esto, y soy la única que ha podido vigilarlo sin ser detectada.
Tiene razón, dijo Josephine con voz baja. Además, ha sabido protegerse durante meses, observando lo que los demás no vieron. Isa no solo es inteligente, señor Eli, es cautelosa. Ha sobrevivido a situaciones que habrían quebrado a la mayoría de los adultos. Eli miró a estas dos mujeres, que en apenas 24 horas se habían convertido en sus aliadas más confiables. Una niña con habilidades propias de una espía entrenada y la claridad moral que nace de distinguir la verdad por pura necesidad. Y una mujer que, con su experiencia, entendía la lealtad y sabía reconocer las verdaderas amenazas. Está bien, aceptó finalmente. Pero será un trabajo conjunto. Nadie correrá riesgos solo. Nos cuidamos entre todos. La sonrisa de Isa iluminó la habitación. Entonces, ¿ya somos como una familia de verdad? La pregunta tomó a Eli por sorpresa, por su sinceridad y sencillez. ¿Familia? No ese acuerdo por conveniencia y obligación que él creía ofrecer, sino algo real, elegido y mutuo. Sí, respondió sincero. Ahora somos una familia de verdad. A veces, los aliados más improbables se convierten en los equipos más fuertes. ¿Quién ha estado realmente a tu lado cuando más lo necesitabas? 3 días después, sus planes cuidadosamente diseñados comenzaron a derrumbarse como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Eli permanecía firme, sosteniendo en sus manos el pequeño dispositivo de vigilancia que Josephine había extraído cuidadosamente desde detrás del cuadro de Sabrina. Su mente se estremecía. La evidencia era clara y contundente. Un aparato sofisticado, costoso y tecnológico, transmitiendo datos en frecuencias cifradas a destinatarios desconocidos. La calma que antes sentían al planear su estrategia se había desvanecido, sustituida por un dolor profundo, casi insoportable, causado por la traición. Josephine, con tono grave, mientras examina el dispositivo. Esto no es cualquier artefacto de fácil acceso. No se compra en tiendas comunes. Tiene un respaldo institucional. Quien lo instaló sabe cómo manejar poder y recursos. Eli intentaba asimilar cada palabra. Su oficina, el refugio más íntimo y seguro, había sido invadida. Sabrina no solo le había mentido con el corazón, sino que también lo había espiado en silencio durante meses. Eli, en voz baja, casi para sí mismo. ¿Dónde más encontraste estos dispositivos? Josephine, contundente. En tu habitación y en la biblioteca. Estaban muy bien ocultos. Isa, con un escáner de señales que programó, nos ayudó a localizarlos. Ya revisamos casi toda la casa, pero aún falta el estudio de tu padre. Eli se cubrió el rostro con las manos, como intentando borrar aquella realidad tan cruel. La gravedad de la intrusión superaba todo lo que había imaginado, y lo más inquietante era la incertidumbre sobre qué buscaban exactamente. Eli, frunciendo el ceño. ¿Qué estará buscando? Si fuese dinero, podría habérmelo pedido directamente. Tiene acceso a todo. Isa, con voz suave pero firme. No necesariamente es dinero. Puede ser información, o el acceso a tus socios, a tus conexiones. El corazón de Eli latió con fuerza, mientras por primera vez consideraba que Sabrina no actuaba sola, sino que formaba parte de algo más grande. Eli, urgente, volteando hacia Isa. ¿Pudiste rastrear algo? ¿Alguna señal? ¿Dirección? ¿Algo? Isa asintió lentamente. Isa. Anoche intercepté 2 transmisiones. No venían de aquí, sino de tu casa en Napa Valley. Una cámara que Sabrina instaló enviaba imágenes a un servidor cifrado, pero pude seguir parte del camino. Josephine se inclinó hacia Isa, ansiosa. Josephine. ¿Y? Isa. No es una computadora personal. Es una nube vinculada a una empresa internacional de seguridad en Berlín. Eli palideció. Eli, con incredulidad. ¿Berlín? ¿Seguro? Isa reafirmó. Isa. 3 verificaciones. La empresa se llama Aegis Inteltech.
No figura como cliente tuyo, pero usan tus datos. El nombre resonó en Ellie, desconocido para él, y sin embargo, allí estaban, dentro de su vida. Ellie, con determinación. Tenemos que descubrir quién los contrató y adelantarnos a sus movimientos. Josephine asintió con seriedad. Josephine, este terreno es delicado, señor Ellie. Si Sabrina se entera que la descubrimos, podría actuar de forma desesperada. Ellie, firme. No debe saberlo todavía. Jugaremos el juego hasta reunir todas las piezas del rompecabezas. Isa, con una expresión grave, añadió. Isa. Esta vez seré yo quien ponga las trampas. La casa seguía un ritmo calculado, como una coreografía perfecta. Sabrina no sospechaba nada. Ellie mantenía la calma, sonrisas suaves, una copa de vino, conversación superficial sobre un viaje a la playa. Pero su mente no descansaba. Cada detalle era analizado con precisión. Desde su habitación, Isa monitoreaba las transmisiones en tiempo real desde su tablet, conectada a una red cifrada. Cada señal interceptada los acercaba más a la verdad. Josephine, implacable, revisaba registros de visitas, compras, llamadas, buscando cualquier pista. Experta en no confiar en coincidencias. Isa susurró al walkie-talkie cifrado. Isa, alerta. Se activó una señal en el estudio de tu padre, y Sabrina está ahí. Josephine se levantó en bata y zapatillas, bajando silenciosamente como un fantasma. Al llegar, vio la luz encendida. Sabrina no había escuchado nada. Estaba frente a la computadora de Ellie, la misma que él había dejado abierta a propósito, con archivos marcados para detectar accesos no autorizados. Una trampa, y Sabrina cayó en ella. Josephine, con voz suave, haciéndola sobresaltar. ¿No puedes dormir? Sabrina giró sorprendida, pero rápidamente ocultó su nerviosismo tras una máscara tranquila. Sabrina. Me desperté sedienta. Fui por un libro y me distraje viendo correos que Ellie dejó abiertos. No era nada importante. Josephine asintió con lentitud. Josephine. ¿A las 2 de la mañana? Sabrina forzó una sonrisa. Sabrina. Perdona, sé que parece raro. No quise causar problemas. Josephine, mirándola fijo. No es problema. Solo que este no es un buen lugar para estar sola tan tarde. La casa tiene sensores, y podrías activar una alarma sin querer. Sabrina bajó la vista, incómoda, y se retiró sin decir más. Josephine cerró y bloqueó la puerta, activando el protocolo de seguridad. Luego subió a informar a Ellie. Josephine. Calló. Revisó los archivos y tocó el archivo trampa. Isa ya tiene los datos. Ellie, con gravedad. Perfecto. Ahora tenemos la prueba de que está actuando activamente. Podemos exponerla. Pero Isa, observando datos nuevos, no estaba tranquila. Isa, en voz baja. Esto no es solo Sabrina. Ella no trabaja sola. Ellie se acercó rápido. Ellie, ¿qué encontraste? Isa. Después de que abrió el archivo trampa, un paquete de datos fue enviado, pero no a Berlín. Josephine, entrando, sorprendida. ¿A dónde entonces? Isa mostró la tablet. Isa. A Washington, D.C., una dirección IP en la lista de vigilancia nacional. Ellie reconoció al instante. Ellie. Pertenece al Departamento de Inteligencia Privada del Estado. Josephine. Si están involucrados, esto va más allá de una traición personal o empresarial. Isa levantó la vista, firme. Isa. ¿Qué hacemos? Ellie respiró profundo. Ellie. Ahora descubrimos todo. Hasta el fondo. Y nos preparamos para la tormenta que viene. Sabrina actuaba como si nada hubiese ocurrido. Sonriente, cariñosa, preparando panqueques, tal como en los fines de semana. Isa la observaba desde la puerta de la cocina, sentada, con expresión difícil de descifrar. Ellie bajó las escaleras, rostro sereno, cada paso medido y calculado. Sabían que debían continuar el juego. No tenían todas las piezas aún. No sabían quién realmente estaba detrás de Sabrina, ni cuál era su objetivo final. Josephine,
Ya había salido de la casa cuando Eli aún procesaba todo. Tenía una reunión urgente con un viejo aliado, un exagente de inteligencia retirado a quien había ayudado años atrás. Si alguien podía arrojar luz sobre los vínculos entre Aegis Inteltech y las agencias clandestinas en Washington, ese era él. Mientras tanto, Eli se sentó frente a Sabrina en la mesa. Ella le sirvió café con una sonrisa que antes le había parecido dulce, pero que ahora le resultaba cargada de veneno. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, acariciándole la mano con suavidad. Pareces más tranquilo hoy. Él esbozó una sonrisa forzada. Sí, un poco más claro últimamente, respondió, intentando sonar convincente. Sabrina lo estudió con atención, inclinando la cabeza. Por un instante, Eli se preguntó si ella sospechaba algo, pero pronto desvió la mirada, confiada. Un error que pronto pagaría caro. Isa entró con la tablet en la mano. Josephine me acaba de enviar un mensaje, anunció. Quieren que veas esto, es urgente. Eli tomó el dispositivo y abrió el archivo adjunto. Una grabación interceptada durante la madrugada. La voz que sonó era la de Sabrina, pero no hablaba con él. Estaba en una llamada encriptada, en un idioma extraño que luego cambió al inglés. Él sospecha algo, decía Sabrina con tensión en la voz, pero aún no tiene pruebas. Si es necesario, me retiro esta semana, pero quiero la transferencia antes del viernes. Ya hice mi parte. Una pausa, luego una voz masculina, profunda y apenas audible, respondió. El paquete está en camino. El objetivo avanza a la siguiente fase. Prepárate. Eli dejó caer la tablet sobre la mesa. Sabrina, que observaba todo con una mezcla de curiosidad y alarma, se levantó de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó. Isa bajó la cabeza. Lo escuchamos todo. Sabrina dio un paso atrás, sin negar nada. Sus ojos se endurecieron y la máscara se desvaneció. Así que me estaban espiando, murmuró. Solo después de que tú nos espiaras, replicó Eli con frialdad. Querías que confiara en ti, que te contara todo, pero mientras tanto grababas, copiabas y filtrabas información a una red que ni siquiera entiendo. Sabrina cruzó los brazos, cansada, resignada. No entiendes, Eli. Esto no es solo sobre ti. Es algo mucho más grande, más importante. Entonces explícame, demandó él. Dime quién eres, qué haces aquí, y por qué decidiste destruir mi vida. Ella lo miró largo rato. Porque estabas en la lista, respondió. Por tus conexiones, tus socios, tus inversiones. Alguien allá arriba quiere controlarlo todo. Y porque soy buena en lo que hago. Y yo solo era un blanco más, dijo Eli con amarga tristeza. Sabrina no contestó. Se giró hacia la puerta justo cuando Josephine apareció en el umbral, acompañada por 2 agentes de seguridad privada que Eli había contratado en secreto. No vas a salir de aquí, dijo Josephine con calma. ¿Me vas a detener?, preguntó Sabrina con una sonrisa torcida. No, respondió Isa. Los 3 lo haremos. Eli dio un paso al frente. Esta ya no es tu casa, Sabrina. Ella permaneció inmóvil un segundo, y por primera vez desde el inicio de todo, perdió el control. No saben lo que han hecho, susurró. Quizá no, dijo Eli, pero lo descubriremos, y no permitiré que lastimes a nadie más. Los guardias la escoltaron fuera. Cuando la puerta se cerró, Isa exhaló. ¿Se terminó? Eli la miró. No lo sé. Pero hoy dimos el primer paso. Josephine asintió, solemne. A veces, para proteger un hogar, hay que limpiar sus cimientos. Horas antes, cuando Eli enfrentó a Sabrina con el dispositivo de rastreo, buscaba en sus ojos culpa o al menos sorpresa. En cambio, encontró confusión y un dolor tan genuino que empezó a dudar. ¿De verdad crees que te estoy espiando?, susurró ella, con lágrimas brillando en sus verdes ojos. Eli, ¿cómo puedes pensar que haría algo así?
Su reacción fue tan perfecta, tan creíble, que Ellie temió haberse equivocado. Recordó que Sabrina era actriz y experta en manipulación, pero el sufrimiento en su mirada parecía real. «Quizá haya otra explicación», dijo Ellie con voz temblorosa. «Tal vez alguien más puso esos dispositivos para incriminarte o destruir nuestra relación». Entonces, Sabrina se lanzó a sus brazos, llorando, confesando su miedo y agradeciéndole que aún considerara su inocencia. En ese instante, Isa entró y observó la escena con el rostro inexpresivo, vacío, como si ya hubiera aprendido a no esperar nada. «Isa, cariño», comenzó Ellie, pero la niña se alejó sin una palabra. No pudieron encontrarla en la casa, cuarto de almacenamiento, llorando y abrazando su tableta. «Isa», dijo él con el corazón roto. «Háblame, por favor». «Tú no me crees», respondió ella en voz baja. «Te mostré todo, te expliqué todo, pero aún así, elegiste a ella». «Eso no es cierto. Confío en ti, pero las pruebas son muy fuertes». «Entonces, ¿por qué sigue aquí?», preguntó con dolor. «¿Por qué permites que mienta y llore para manipularte?». Ellie no tuvo respuesta, porque en el fondo aún quería creer en Sabrina, aunque eso significara ignorar la verdad. «Los adultos somos complicados», dijo él. «A veces queremos que algo sea cierto, aunque sepamos que no lo es». Isa lo miró con decepción. «Pensé que eras diferente, que realmente escuchabas». «Sí te escucho. Te escuché». «No», dijo ella con triste claridad. «Me oíste, pero no creíste que lo que decía fuera más importante que tus propios deseos, igual que todos los demás adultos». Ellie sabía que tenía razón. «Tienes razón», aceptó en voz baja. «Lo siento». Isa, con la sabiduría de alguien mucho mayor, preguntó. «¿Lo sientes lo suficiente para actuar?». «¿Qué quieres decir?». «Que Sabrina sigue aquí, probablemente colocando más dispositivos, robando información. Que Miles recibirá un informe sobre cómo manejaste mis sospechas. Que seguirán hasta conseguir lo que quieren y luego desaparecerán». Algo se endureció en Ellie. La niña tenía razón. Mientras él dudaba, los enemigos avanzaban. «¿Qué debo hacer?», preguntó. «Confía en mí», dijo Isa. «No solo creas en mí. Déjame ayudarte a atraparlos». Mostró la pantalla de su tableta, llena de datos y tráfico de red. «He estado monitoreando sus comunicaciones los últimos 3 días. Están planeando algo grande para mañana por la noche. La extracción final con tu algoritmo prototipo». «¿Cómo lo sabes?». «Porque hackeé su sistema de vigilancia», respondió con naturalidad. «Así como ellos nos han espiado, yo los he estado vigilando. No solo roban tu algoritmo, planean destruir tu reputación y hacer parecer que lo vendiste voluntariamente. Miles está preparando documentos que te incriminan». Josephine y Isa confirmaron que Apex Industries planea una adquisición hostil, aprovechando que tu reputación caerá para comprar la mayoría de tus acciones a bajo precio. «Es brillante», dijo Josephine. «Horrible, pero brillante». Ellie miró a su familia elegida, Josephine, cuya sabiduría lo sostenía, e Isa, la niña valiente y perspicaz que lo había salvado una vez más. «No si las detenemos primero», dijo él con determinación. «Josephine, consigue todo lo que Miles ha estado falsificando». «Ya lo hago», respondió ella con confianza. «¿Y tú, Isa? ¿Cuánto puedes interceptar sin ser detectada?». «Todo», contestó ella. «No esperan que los monitoree». Ellie sonrió, sintiendo la emoción de un ajedrez en marcha. «Les dejaremos ejecutar su plan, pero cuando intenten tomar la presa, caerán en nuestra trampa». «¿Qué clase de trampa?», preguntó Isa, emocionada. «Una que convierte a los depredadores en presas», respondió Ellie. «Mañana por la noche, cuando crean que me destruyen, los destruiremos a ellos. Y el mundo sabrá la verdad». Por primera vez desde que todo comenzó a derrumbarse, Ellie recuperó esa sensación de control y claridad.
Ya no era el ingenuo enamorado que había caído en la trampa de una mujer hermosa, ni el socio traicionado por alguien en quien confiaba. Se veía a sí mismo como el arquitecto de su propio destino, un estratega que había levantado su imperio desde la nada y que no permitiría que nadie se lo arrebatara. La partida estaba lejos de concluir. De hecho, apenas se estaba iniciando. La justicia no es un camino sencillo ni rápido, pero siempre merece la pena pelearla. ¿Recuerdas la última vez que alguien subestimó tu poder y tu fortaleza? La noche siguiente cayó pesada, cargada con el peso del destino, como el cielo oscuro antes de una tormenta eléctrica. La casa de Ellie, que hasta hace poco había sido un refugio de calidez y esperanza, ahora se sentía como el escenario preparado para el acto final de una obra dramática, donde su futuro, su libertad y su familia pendían de un hilo invisible. Sabrina se movía por el hogar con su usual elegancia, preparándose para lo que creía que sería su última actuación. Había pasado todo el día interpretando a la novia preocupada con perfección, haciendo preguntas suaves sobre su estrés, sugiriendo una cena tranquila para ayudarlo a relajarse antes del lanzamiento del producto. Lo que ignoraba era que cada palabra que decía estaba siendo grabada, cada movimiento vigilado, y que todos sus dispositivos electrónicos estaban siendo interceptados y analizados por una niña de 8 años, una niña que había aprendido a espiar por necesidad y perfeccionado el arte con pura voluntad. La extracción comienza a las 11 de la noche, murmuró Isa a Ellie al encontrarse con él en el pasillo. May les activará la alarma contra incendios en tu oficina para distraer la seguridad. Mientras ellos estén ocupados, Sabrina descargará los archivos del algoritmo final y los enviará a compradores extranjeros. Ya hemos puesto en marcha el montaje de pruebas. El FBI recibió una denuncia anónima sobre tus cuentas y planea allanar la oficina a las 9 de la mañana, justo después de que se complete la transferencia. Ellie no pudo evitar admirar la meticulosidad de la estrategia enemiga. Cada detalle estaba calculado para infligir el mayor daño con el menor riesgo para ellos. Si Isa no hubiera descubierto la vigilancia, si no hubiera confiado en su instinto y seguido investigando pese a que los adultos la ignoraban, la trampa habría sido perfecta. Pero ellos habían sido descubiertos. Y ahora, los cazadores estaban a punto de encontrarse con una presa mucho más peligrosa de lo que pensaban. A las 10:30 de la noche, Ellie tomó la iniciativa. «Voy a revisar unos documentos en la oficina», dijo a Sabrina, que estaba acurrucada en el sofá con un libro, fingiendo ser la novia ideal y tranquila. «Sé que es tarde, pero quiero repasar todo una vez más antes de la presentación». Los ojos de Sabrina brillaron brevemente con una emoción difícil de definir. «Claro, amor. Sabes lo importante que es esto. Me quedaré aquí y terminaré mi libro». «En realidad», añadió Ellie como si recién se le ocurriera, «¿por qué no me acompañas? Me vendría bien la compañía, y tú siempre logras que me sienta más seguro». Por un instante, la máscara de Sabrina se agrietó. Ellie pudo notar el cálculo que hizo en su mente, evaluando rápidamente las implicaciones de esa invitación inesperada. «Me encantaría», respondió, «pero estoy un poco cansada. Además, trabajas mejor cuando no te distraigo», dijo con esa sonrisa seductora que lo había hipnotizado por meses. «Probablemente tienes razón», aceptó Ellie, inclinándose para besarle la frente. «Regresaré en unas horas». Salió por la puerta principal, asegurándose de que ella escuchara el motor de su auto alejándose. Pero en vez de dirigirse a su oficina, rodeó la casa por el bosque que lindaba su propiedad y entró por la puerta trasera del sótano, la que Josephine había dejado sin seguro para él. Desde el puesto de vigilancia oculto que instalaron en los antiguos cuartos de servicio, Ellie, Isa y Josephine observaron cómo Sabrina entraba en acción con la precisión de una agente entrenada en cuanto confirmó que Ellie se había ido. Su actitud cambió radicalmente. La novia cariñosa desapareció y en su lugar apareció una profesional fría
y calculadora, moviéndose con determinación. Sacó una laptop sofisticada del escondite que había creado en el baño de invitados, la conectó a la red doméstica y comenzó un proceso claramente ensayado de infiltración de datos. «Es impresionante», susurró Isa con admiración. «Mira cómo esquiva todos los protocolos de seguridad. Debe haber estudiado tu sistema por meses». «No lo suficiente», respondió Eli serio. «Está descargando información de un servidor trampa que instalamos esta tarde. Cada archivo que roba es basura. O lleva un malware rastreador que nos llevará directo a sus compradores». Mientras tanto, Josephine monitoreaba los mensajes de Miles, quien estaba en el edificio de oficinas, listo para activar la alarma contra incendios y cubrir la operación de Sabrina. Sus textos mostraban a un hombre seguro de que estaba a punto de hacerse increíblemente rico. A las 11:15 de la noche, todo sucedió según lo planeado. La alarma contra incendios en la oficina causó un caos total, mientras la seguridad respondía a lo que parecía una emergencia real. Sabrina terminó la descarga y empezó a enviar los archivos robados a servidores cifrados en el extranjero. Miles se preparaba para plantar pruebas falsas que incriminarían a Eli por traición. Lo que ellos no sabían era que cada movimiento estaba siendo transmitido en vivo a un servidor gubernamental seguro, donde agentes federales grababan todo, armando el caso de espionaje corporativo más sólido de los últimos tiempos. A las 11:45 de la noche, Sabrina recibió el mensaje que esperaba. Paquete entregado. Iniciar fase 2. La fase 2 consistía en destruir evidencias y desaparecer. En minutos, borraría todo rastro, dejaría las pruebas contra Eli y se iría para siempre. Al amanecer, estaría en un avión hacia un país sin tratado de extradición, con suficiente dinero para vivir sin preocupaciones el resto de sus días. Pero en lugar de eso, se encontró cara a cara con Eli, Isa y Josephine, emergiendo de su escondite. «Hola, Sabrina», dijo Eli con calma. O debería decir Rebecca Santos, 31 años, buscada por el FBI por espionaje industrial en 4 estados. La transformación fue instantánea y aterradora. La mujer que la había engañado durante meses desapareció, dejando una persona con ojos llenos de cálculo frío y furia contenida. «No tienes idea de en qué te has metido», dijo con un acento extraño. «Esto es mucho más grande que tu pequeña empresa, mucho más de lo que puedes comprender». «Tienes razón», respondió Eli. «Es más grande de lo que imaginaba. Por eso el FBI ha estado grabando todo estas 6 horas. Por eso tus compradores son en realidad agentes encubiertos. Y por eso Miles está siendo arrestado ahora mismo en mi oficina». El rostro de Sabrina palideció al darse cuenta de la magnitud de la operación contra ella. Imposible. Lo controlábamos todo, cada detalle, cada variable. «Cada variable», repitió Isa, avanzando con la seguridad de quien ha superado a muchos adultos, excepto una. «Nunca pensaste que una niña de 8 años en acogida temporal podría ser más lista que toda tu operación», agregó. La mirada de Sabrina hacia Isa era pura amargura. «Tú, pequeña». No terminaría esa frase, interrumpió Eli con voz firme. «Estás hablando con quien salvó mi vida y destruyó tu red criminal. Muestra algo de respeto». Afueras, las sirenas sonaban cada vez más fuerte mientras los agentes federales cercaban la casa. La trampa que tardaron meses en preparar finalmente se cerraba. No sobre Eli, sino sobre quienes intentaron derribarlo. La justicia, pensó Eli, a veces llega envuelta en los paquetes menos esperados. Las victorias más dulces son las de los subestimados que se levantan para proteger lo que aman. 6 semanas después, Eli observaba desde el vestíbulo del tribunal, mientras Miles Wren, su exdirector financiero y supuesto amigo, era escoltado esposado. Ahora enfrentaba cargos federales que probablemente lo mantendrían tras las rejas durante 2 décadas.
el hombre que había estado a su lado desde el inicio, ayudándole a levantar su empresa, compartiendo sueños y desafíos, aquel a quien Ellie consideraba un amigo fiel, ahora lo miraba con la frialdad de un extraño. Ellie comprendió entonces que la traición deja heridas más profundas que cualquier daño físico, pero también empezó a descubrir que la sanación puede llegar desde lugares insospechados. Se ve más pequeño de lo que recordaba, susurró Isa. Con apenas 8 años, Isa se había convertido en la pieza clave de una investigación federal que desmanteló una red de espionaje industrial que cruzaba fronteras y sectores. Su testimonio, claro, preciso y tecnológicamente avanzado, era la evidencia más sólida que los fiscales habían presentado jamás. Cuando ves a alguien con claridad, la gente siempre parece más pequeña, respondió Josephine mientras ajustaba el vestido de Isa. Los trámites de adopción habían terminado hacía poco, y ahora Ellie Monroe era legalmente parte de esta nueva familia, de manera permanente. En sus manos sostenía el certificado que, aunque importante, no podía igualar la verdad que habían descubierto juntos en estos últimos meses. La familia no se define por papeles ni por lazos de sangre, sino por la elección diaria de permanecer unidos ante la adversidad, por la confianza construida en la tormenta y el amor demostrado con acciones. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Isa tomando la mano de Ellie. Ahora volvemos a casa, a nuestra casa, respondió él con calma. Esa noche, la casa se sentía diferente. Habían quitado todos los dispositivos de vigilancia, cámaras ocultas y micrófonos que habían transformado su refugio en un nido de engaños. Pero más allá de eso, el ambiente mismo parecía renovado, más honesto, algo que no habían sentido desde que Sabrina cruzó el umbral, con sus sonrisas falsas y cariño fingido. Durante semanas habían elegido juntos muebles, colores y decoraciones que reflejaban quiénes realmente eran, no lo que otros esperaban. Los dibujos de Isa compartían espacio con pinturas caras, y las fotos familiares de Josephine brillaban en la chimenea. La casa dejó de ser una estructura para convertirse en un hogar. «Tengo algo para ti», dijo Ellie, entregándole una caja pequeña. Isa abrió la caja con ojos llenos de ilusión. Dentro había un dispositivo sofisticado, algo más que un simple smartphone, un prototipo de escáner de seguridad, basado en sus propias innovaciones y adaptado especialmente para ella. «Es tuyo. Registré las patentes a tu nombre», le dijo Ellie. «¿De verdad? ¿Es mío?» «¿De verdad mío?», preguntó Isa emocionada. Isa se había convertido en la titular más joven de una patente en la historia de la ciberseguridad. En el futuro, esas regalías podrían pagar cualquier universidad que ella eligiera. Pero lo que realmente la conmovía era el reconocimiento, la validación de que su trabajo tenía valor real. «Y hay algo más», dijo Josephine sacando un sobre. Llegaba una carta oficial del FBI agradeciendo a Isa por su papel fundamental en la caída de una red de espionaje industrial sofisticada. Le ofrecían la posibilidad de ser consultora cuando creciera, un honor que quedaría grabado para siempre en su récord. «¿Quieres que les respondamos juntos?», preguntó Ellie. «Sí, por favor», respondió Isa con una sonrisa. Hablaron de horarios, vacaciones y mejoras de seguridad, pero bajo esas charlas cotidianas latía un vínculo más fuerte. Habían sido probados por la traición y el engaño. Habían enfrentado a quienes intentaron destruirlos, y habían salido no solo ilesos, sino unidos y fortalecidos. «Los quiero mucho», dijo Isa abrazando a Josephine antes de dormir. «Nosotros también te queremos». «Para siempre», respondió Josephine besándole la frente. Ellie observaba esa escena, sintiendo cómo su vida había cambiado por completo. De ser un hombre solitario y exitoso, que adoptó a una niña por obligación, ahora formaba parte de una familia elegida en medio de la tormenta, más fuerte y verdadera que nunca.
Apagó la luz pensando en la lección que Isa le había enseñado. A veces, las voces más pequeñas tienen las verdades más grandes, y la familia verdadera se construye día a día, en la confianza y el amor que se eligen, incluso cuando es difícil. ¿Quién te ha elegido? ¿A quién eliges tú? Un año después, Eli miraba a Isa desde la ventana de su oficina en casa. Ella instalaba un software de seguridad con paciencia y precisión, como alguien que había encontrado su llamado desde niña. El sol iluminaba un espacio transformado, de un santuario de secretos a un refugio de innovación. En las paredes, fotos, premios y reportajes celebraban la historia de una familia que contraatacó. Sobre el escritorio, una nota manuscrita que decía: «Gracias por finalmente escuchar. Con amor, tu hija». Hoy se cumple exactamente un año desde que arrestaron a Sabrina, desde que las redadas federales desbarataron la conspiración de Apex Industries y desde que nuestra familia se forjó en medio de la traición, emergiendo más unida y fuerte que nunca. Hoy también es el día en que tengo un anuncio que cambiará todo de nuevo. «Damas», dijo Eli, tomando aire y reuniendo el valor que había aprendido a cultivar durante el último año, no negando sus emociones, sino aceptándolas y avanzando a pesar de ellas. «Tengo algo muy importante que quiero compartir con ustedes». Isa levantó la vista de su laptop. A sus 9 años, había crecido en estatura y confianza, pero su mirada seguía siendo la misma, vigilante y llena de inteligencia. Sin embargo, ahora esa vigilancia brotaba de la seguridad y el amor que sentía, no del miedo al abandono. «He tomado la decisión de dejar atrás las operaciones diarias en Your Company», continuó Eli. «Sarah Chen será la nueva CEO, y yo me enfocaré en la investigación y el desarrollo, especialmente en crear tecnologías que ayuden a proteger a familias como la nuestra». Josephine sonrió con complicidad. «Vas a diseñar sistemas de seguridad más avanzados para los hogares, entre otras cosas. Pero lo más importante es que quiero estar presente para esta familia de una forma en la que antes no pude. Quiero ser el padre que escucha a su hija la primera vez que intenta decir algo, no la 20ª». El rostro de Isa se iluminó con una alegría pura. «¿Eso significa que tendrás tiempo para ayudarme con el nuevo prototipo del escáner?» «Significa que tendré tiempo para todo lo que te importe», respondió Eli. «Para tus proyectos escolares, las ferias de ciencia, enseñarte a manejar cuando llegue el momento, y hasta para asustar a los chicos cuando empieces a salir dentro de unos 20 años». «20 años», rió Isa. «Me parece mucho tiempo. 30 años entonces. Soy flexible». Josephine negó con la cabeza, con una exasperación cariñosa. Los hombres siempre creen que pueden controlar el tiempo cuando se trata del corazón, pero sus ojos reflejaban profunda aprobación mientras veía la naturalidad de la charla entre padre e hija. Esto era exactamente lo que había esperado cuando animó a Eli a realmente escuchar a Isa. No solo resolver una crisis, sino construir una relación genuina que lo sostendría en todas las batallas y alegrías por venir. «Hay algo más», dijo Eli, adoptando un tono más serio. «Este año aprendimos lo fácil que es para la gente ser engañada por quienes abusan de la confianza y la soledad. Quiero hacer algo para cambiar eso». Sacó un plan de negocios en el que había estado trabajando durante meses, con propuestas detalladas y proyecciones financieras para un proyecto nuevo y ambicioso. «Quiero fundar una organización», explicó, «que ayude a personas víctimas de estafas emocionales, engaños amorosos y espionaje corporativo, que proporcione recursos, capacite a las autoridades y eduque sobre cómo reconocer señales de advertencia». «¿Y cómo la llamarías?», preguntó Isa, ya leyendo la propuesta con su rapidez habitual. «La Fundación Isa», respondió Eli sin titubeos, «en honor a la persona que me enseñó que la sabiduría no depende solo de la edad o experiencia,
sino de prestar atención a la verdad, incluso cuando duele o incomoda. Isa lo miró sin palabras, claramente conmovida al imaginar que su nombre estaría ligado a proteger a otros de los engaños que ella misma había vivido. Es la manera perfecta de honrar todo lo que aprendimos, dijo Josephine en voz baja. Durante los meses siguientes, mientras la fundación tomaba forma, Eli entendió que las lecciones que Isa le dio iban mucho más allá de la ciberseguridad. Le enseñó que escuchar de verdad es la base de cualquier relación valiosa, que la confianza se construye con acciones constantes, no se da por sentada, que la familia no se define por la sangre, sino por quién decide quedarse a tu lado en las tormentas. Y sobre todo, le enseñó que las verdades más profundas muchas veces vienen de las voces más pequeñas, de niños, de los que a veces se ignoran, porque ven claro sin la duda que los adultos cargan. En el primer aniversario de la Fundación Isa, recibieron una carta desde Ohio. Una mujer agradecía porque su madre, una anciana, había evitado ser víctima de una estafa amorosa gracias a los programas educativos de la Fundación. La mujer reconoció las señales y contactó a las autoridades, evitando un daño irreparable. Otra familia protegida, dijo Isa con suavidad, leyendo la carta durante la cena. Una persona más que escuchó esa pequeña voz interior que dice que algo no está bien. Hablando de voces pequeñas, respondió Eli, ¿qué te dice la tuya sobre tu futuro? Estás creciendo, con tus sueños y metas. ¿Qué quieres hacer con todo ese talento que tienes? Isa meditó la pregunta con la seriedad que la caracterizaba. Quiero seguir aprendiendo sobre tecnología y sobre la gente, proteger lo que importa y ayudar a otros niños que aún no tienen una familia a encontrar la suya, como yo encontré la mía. Ese es un plan perfecto, dijo Josephine con calidez. Y siempre estaremos aquí para apoyarte, pase lo que pase. Mientras recogían los platos, ese ritual familiar que ahora valoraban más que nunca, Eli reflexionó cómo su idea de éxito había cambiado. Antes medía todo con números y ganancias, ahora lo hacía con la risa de Isa, la paz de Josephine y la certeza de haber creado algo real y duradero. Medía el éxito en las familias protegidas por la Fundación, en jóvenes que aprendieron a confiar en sus instintos gracias al ejemplo de Isa, y en la tranquilidad profunda de vivir alineado con sus valores. Esa noche, al arropar a Isa, que a pesar de su independencia aún valoraba ese momento, ella lo miró con esos ojos sabios que parecían tener mucho que decir. «Gracias», dijo. «¿Por qué?», preguntó Eli. «Por escucharme, por creer en mí, por ser el padre que oye lo que su hija intenta decir la primera vez». Eli le besó la frente, el corazón lleno de gratitud por esa niña que le enseñó que las conversaciones más importantes empiezan con susurros y que las voces más pequeñas a veces llevan la mayor sabiduría. «Gracias», susurró, «por enseñarme a escuchar». Afueras, el mundo seguía con su mezcla de alegría, dolor, triunfo y pérdida, pero dentro de ese hogar, 3 personas elegidas dormían en paz, protegidas no solo por sistemas sofisticados, sino por la seguridad más profunda, ser conocidos, amados y valorados tal como eran. Y al despertar, enfrentarían juntos cualquier desafío, seguros de que algunas familias se construyen en la adversidad y se fortalecen por elección, porque la fuerza más poderosa es una pequeña voz que habla verdad a quienes son lo suficientemente sabios para escuchar. Tu voz importa, aunque sea pequeña. Tus instintos valen, tus percepciones cuentan. Tu verdad merece ser escuchada. No permitas que nadie te haga sentir lo contrario. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que es visto, escuchado y valorado. Dale me gusta si crees en la fuerza de la familia elegida y suscríbete para más historias que celebran el poder de la conexión en los momentos inesperados.
A veces, la persona que nos salva es la que menos esperamos. Y a veces, somos nosotros mismos. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.